Una voz que clamaba en el desierto. Esta era una gran profecía que anunciaba al Mesías y su ministerio, Jesucristo. Lucas capítulo 1, versículo 5. Lucas capítulo 1 del 5 al 23. También se había dicho en Mateo capítulo 3, versículo 1 al 12. Marcos capítulo 11, versículo 8. Esta siguiente meditación, predicación, se basa solamente en la palabra de Dios. De entre los fieles de Israel, que a lo largo del tiempo habían esperado la venida del Mesías Jesucristo, surgió el precursor de Cristo. El anciano sacerdote Zacarías y su esposa Elizabeth eran justos delante de Dios. Ellos también en su vida tranquila y santa habían expresado esta gran promesa. Alex Vera, que la paz de Cristo sea contigo. La luz de la fe resplandecía como una estrella en medio de las tinieblas de aquellos días malos. A esta piadosa pareja se le prometió un hijo que iría enfrente, que anunciaría la faz del Señor para aparejar su camino. Zacarías habitaba en la región montañosa de Judea, pero había subido a Jerusalén en ese momento para servir en el templo durante una semana, según se requería 2 veces al año de los sacerdotes de cada turno. Y aconteció entonces que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios por el orden de su vez, conforme a la costumbre del sacerdocio, salió en suerte a poner el incienso entrando en el templo del Señor. Estaba en pie delante del altar de oro en el lugar santo del santuario. La nube, y estamos hablando del papá de Juan el Bautista, sí. Esta noche, el tema que he traído a ustedes es la continuación que llevamos acerca del ministerio de Jesucristo. Una voz que clamaba en el desierto, la nube de incienso ascendía delante de Dios con las oraciones de Israel. De repente, sintió el papá de Juan el Bautista una presencia divina a su lado. Un ángel del Señor estaba en pie a la derecha del altar. La posición del ángel era una indicación de favor, pero Zacarías no se fijó en eso. Durante muchos años, Zacarías había orado por la venida del Redentor y ahora el cielo le había mandado su mensajero para anunciarle que sus oraciones iban a ser contestadas, es decir, un ángel. Pero la misericordia de Dios le parecía a él demasiado grande para creer en ella. Se sentía lleno de temor y condenación propia. Es que así es como nos hace sentir la presencia de Dios. Pero fue saludado con la gozosa seguridad del ángel a él: no temas, Zacarías, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, y no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo. Y a muchos de los hijos de Israel convertirá el Señor Dios de ellos. Porque él, Juan el Bautista, su hijo que se le había prometido a Zacarías en su vejez, él, su hijo, irá delante de él con el espíritu y virtud de Elías para convertir los corazones de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos, para aparejar al Señor un pueblo apercibido. Y dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es avanzada en años. Zacarías sabía muy bien que Abraham en su vejez había recibido un hijo, porque había tenido por fiel a aquel que había prometido. Pero
Por un momento, el anciano sacerdote recuerda la debilidad humana, se olvida de que Dios puede cumplir lo que promete. ¡Qué contraste en esta incredulidad y la dulce fe infantil de María! ¡Qué contraste entre el papá de Juan el Bautista, que era un sacerdote levita, y la fe humilde cuando ese mismo ángel le habló a la madre de Jesús, la Virgen de Nazaret, cuya respuesta al asombroso anuncio del ángel fue: he aquí la sierva del Señor, hágase en mí conforme a tu palabra. Esto es lo que dijo María en Lucas 1:38. El nacimiento del hijo de Zacarías como el hijo de Abraham y también el de María había de ser una gran verdad espiritual. Era una señal, esos tres nacimientos, una verdad que somos tardos en aprender y propensos a olvidar. Por nosotros mismos somos incapaces de hacer bien, pero lo que nosotros no podemos hacer será hecho por el poder de Dios en toda alma y creyente. Entonces, fue mediante la fe como fue dado el Hijo de la promesa. Es por la fe como se engendra la vida espiritual y somos capacitados para hacer la obra de justicia. A la pregunta de Zacarías, querido amigo, leo tu comentario, Toás Cuenca, pero la Biblia también te dice que María fue madre de Jesucristo. Es lo que menciona la palabra de Dios. Jesucristo vino y se encarnó 100% hombre, pues a Dios, el que nadie ha visto jamás, al Padre, nada le puede contener. María tuvo una labor muy importante. María fue elegida por su humildad, por ser hallada justa delante del Creador. A la pregunta de Zacarías, el ángel respondió: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y soy enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. 500 años antes, Gabriel había dado a conocer a Daniel el periodo profético que había de extenderse hasta la venida de Cristo. Es decir, Gabriel le había mostrado las 70 semanas proféticas a Daniel, incluyendo este momento crucial donde la semana 70 profética estaba a punto de empezar. Gabriel había dado a conocer a Daniel el periodo profético que había de extenderse hasta la venida de Cristo. El conocimiento de que el fin de este periodo se acercaba había inducido a Zacarías a orar por el advenimiento del Mesías. Y he aquí que el mismo mensajero por quien fuera dada la profecía había venido a anunciar su cumplimiento. La palabra del ángel, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, demuestran que él ocupaba un puesto de alto honor en los atrios celestiales. Cuando fue a Daniel con un mensaje, dijo también: ninguno hay que se esfuerce conmigo en estas cosas, sino, dijo Gabriel, sino quien es como Dios, Miguel, Cristo, vuestro príncipe. Y esto lo dijo Gabriel en Daniel capítulo 10, versículo 21. El Salvador habla de Gabriel en el Apocalipsis diciendo que le declaró enviándola por su ángel a Juan su siervo. Apocalipsis capítulo 1:1. Es decir, en el Apocalipsis, Jesucristo revela Apocalipsis, se lo da al Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo comanda a Gabriel, Gabriel lo comanda a las huestes de ángeles, los ángeles a Juan, Juan lo escribe a las 7 iglesias y a Juan el ángel declaró: yo soy siervo contigo, con tus hermanos los profetas. Este mismo que habla en Apocalipsis 22, versículo 9, también es Gabriel. Admirable pensamiento que el ángel
que sigue en honor al Hijo de Dios, que es el escogido para revelar los propósitos de Dios a los hombres pecaminosos. Zacarías había expresado duda acerca de las palabras del ángel. No había de volver a hablar Zacarías hasta que se cumpliese. He aquí, dijo el ángel Gabriel, estarás mudo hasta el día que esto sea hecho, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. El sacerdote debía orar en este culto por el perdón de los pecados públicos y nacionales del pueblo de Israel y por la venida del Mesías. Pero cuando Zacarías intentó hablar, hacerlo, no pudo pronunciar palabra. Saliendo afuera, Zacarías, para bendecir al pueblo, les hablaba por señales y quedó mudo. Les habían esperado mucho tiempo y empezaban a temer que le hubiese herido el juicio de Dios. Pero cuando salió del lugar santo, su rostro resplandecía, a temer que le hubiese habido pasado algo peor. Pero cuando él salió, la gente podía ver la gloria de Dios reflejada en él. José, quiero leer tu comentario, José Chandia. ¿Eso es falso, dices? Gente no cree en esas cosas. Muy bien, quiero decirte, José Chandia, que respeto tu opinión y te aprecio y te respeto. Y quiero invitarte a que pongas a prueba el don gratuito de Dios, que es la fe. La fe que Él puede darte en tu corazón, la cual es un don de Dios, para poder ver por medio de la fe a este Redentor Jesucristo. Y entendieron entonces que había visto visión Zacarías en el templo. Zacarías les comunicó lo que había visto y oído, y fue que cumplidos los días de su oficio, se vino a su casa. Poco después del nacimiento del niño prometido, la lengua del padre quedó desligada y habló bendiciendo a Dios, y fue un temor sobre los vecinos de ellos, y en todas las montañas de Judea fueron divulgadas todas estas cosas, y todos los que le oían las conservaban en su corazón diciendo, ¿quién será este niño? Todo esto tendría que llamar la atención a la venida del Mesías, es decir, había sucedido un milagro por medio del nacimiento de Juan el Bautista. Quiero leer el comentario de Ben. ¿Por qué le hablaban con señas si un mudo puede escuchar? Lo que quiere decir la palabra de Dios es de que el papá de Juan el Bautista no podía hablar por su incredulidad. Él solamente usaba sus manos para tratar de expresar esa visión que había tenido. Entonces, diciendo los vecinos, ¿quién será este niño? Todo esto tendía a llamar la atención a que estaba a punto de ocurrir otro milagro, la venida del Mesías, para cual quiero decirle a Luis y a Altamirano. Altamirano, si tú me esperas un segundo, ahorita abro para tu comentario, una vez que termine con esta hilación continua de esta cadena profética, para la cual Juan había de preparar el camino. El Espíritu Santo descendió sobre Zacarías y en estas hermosas palabras, él profetizó la misión de su hijo. Y esto se encuentra en la palabra de Dios. Y di los pasajes al principio. Y dijo Zacarías, y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, pues irás ante la faz del Señor para preparar sus caminos, dando conocimiento de salvación a su pueblo, en la remisión de sus pecados, a causa de las entrañas de misericordia de nuestro Dios, en las que nos visitará el sol naciente. Esta era una profecía apuntando a Jesucristo, el sol naciente, descendiendo de las alturas para la luz de los que están sentados en tinieblas y en sombra de muerte, para dirigir nuestros pies en el camino de la paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en los desiertos hasta el día que se mostró a Israel. Antes que naciera Juan, el ángel había dicho, será grande este hijo delante de Dios y no beberá vino ni sidra,
y será lleno del Espíritu Santo. Dios había llamado al hijo de Zacarías a una gran obra, la mayor que hubiera sido confiada alguna vez a los hombres, el mayor profeta de todos los tiempos, a fin de ejecutar esta obra. El Señor debía obrar con Juan el Bautista y el Espíritu de Dios estaría con él si prestaba atención a las instrucciones del ángel. Amigo y amiga que escuchas la palabra de esta noche, yo quiero prestar atención a la voz del Espíritu Santo que habla mi intelecto. Esa es la misma invitación para ti. ¿Estás dispuesto a escuchar la voz de Dios? Él te habla mediante su palabra ya escrita, ya estipulada. Él te habla mediante el Espíritu Santo que está en el aliento de vida en ti. Él llama a tu intelecto. No te llama por medio de la filosofía humana. No te llama por medio de lo que aprendiste en tu escuela secular. Él te llama cuando tú abres la palabra, la Biblia, la palabra de Dios. Él te habla a tu intelecto y Él te lee a ti. ¿Quieres que Él te hable a ti como habló a Zacarías y a Juan el Bautista? Esa es la oración de esta noche. Oraré y concluiré e inmediatamente después que yo ore, voy a abrir el canal a todos para que quieran entrar. Nuestro Dios y Padre, bendice el intelecto de cualquier persona que está escuchando para que puedan escuchar el llamado específico que tú tienes para ellos. Lo pido en